Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Después de escuchar los testimonios y de escuchar a los hermanos y ver cómo ha trabajado el Señor en la vida de ustedes, uno no puede más que maravillarse, darle gracias a Dios y también con humildad decir, Señor, ¿qué hago yo presentando la palabra hoy, después de tener generaciones de cristianos que caminaron delante de mí? Pero esa es una cosa buena de la palabra, todos podemos hacerlo, todos podemos tener un trato directo con la palabra de Dios. Esta semana estuve leyendo y releyendo Ezequiel y me sorprendí otra vez más porque evidentemente uno no puede leer Ezequiel 34 con la reprensión y una gran promesa que el Señor hace a los pastores del pueblo. Y yo quiero hablar de eso hoy. Todos somos pastores del pueblo de Dios. Pero, ¿por qué somos pastores? Dice Ezequiel 34, versículo 23. Dice, entonces, ahora después voy a volver a todo el capítulo, pero quiero traer un poquito de Biblia primero. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. David, el siervo de Dios. No es David, obviamente, de la familia de David llegó el pastor. Lo podemos ver en Juan 10, versículo 11, en estas declaraciones maravillosas del Señor Jesús que dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Un poquito antes nos decía, yo soy la puerta. Y nos hablaba del trato de las ovejas, cómo tratar a las ovejas. Para Dios, las ovejas son muy importantes. Por eso tiene un pueblo de pastores y levanta un pueblo de pastores. Pastores no como título, pero como diaconía, como servicio. Esta es una diaconía que Jesús vino a mostrarnos, es algo que Jesús vino a establecer adentro de su pueblo, enseñar que son sus ovejas y que nosotros lo único que hacemos es pastorear a sus ovejas. Y cuando dice yo soy la puerta, que es el redil de Dios, la puerta al redil de Dios, la puerta de entrada, Jesús. Estoy leyendo el versículo 9 del capítulo 10 de Juan. Dice, yo soy la puerta. El que entre por esa puerta, que soy yo, vuelve a decir el Señor, será salvo. Hasta ahí, espectacular. Entrar por Cristo al redil de Dios y logramos salvación. Pero después nos da una garantía y una promesa que nosotros como pastores de nuestros hijos, de nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras ciudades y aún en nuestras congregaciones, debemos tener muy en cuenta. El Señor dice, el que entre por esa puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Dos cosas que podemos garantizarle a las ovejas de Dios, a las ovejas que el Señor nos dé para cuidar. Un trato que nunca les quite la libertad de movimiento, pero un alimento que los alimente, pastos. Y ahí el Señor dice, obviamente hay otros que vienen a robar, a matar y a destruir. Y ahí nos presentan figuras, nos va presentando una figura de lo que es maltratar a la gente, al pueblo de Dios. Gente que pastorea robando o matando en el espíritu. Porque si alguien manipula a una persona para lograr un objetivo, no deja de matarle la voluntad y destruir todo el potencial. Yo lo he visto grupos
donde todos parecen cortados por la misma tijera y donde al único que le va bien es al que está arriba. Porque el Señor me ha dado el privilegio de viajar por muchos lados. Pero para Dios eso es repugnante. ¿Eh? Y dice él, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Entregar tu vida, tu tiempo, es importante. Y después sigue diciendo, leo parte del versículo 12, dice, aquellos que cuidan por ánimo de ganancia o por lograr una posición o por cuidar una posición, entonces cuando vienen los problemas, las dificultades, las cosas difíciles, cuando ya en vez de recibir de mi oveja tengo que darle a mi oveja, darle cuidado, darle cobertura, entonces abandono a las ovejas y huyo. Dice, cuando ve que el lobo se acerca, el que no es pastor, abandona a las ovejas y huyen. Y en la conclusión en el versículo 13 es, porque no le importan las ovejas. ¿Eh? Eso ya viene desde el Antiguo Testamento. En Ezequiel 34, como les decía, había gente que estaba encargada y el profeta lo denuncia porque el pueblo necesitaba volver a la presencia de Dios, el pueblo necesitaba volver a adorar a Dios con todo su corazón. Era lo que Dios le estaba requiriendo para evitarles un exilio penoso y un exilio largo, que abandonaran toda idolatría y que lo pusieran a Él primero. Y entonces se ve que no lo hicieron. Y dice, mis ovejas, versículo 19 de Ezequiel 34, tiene que comerse el pasto que ustedes han pisoteado. ¿Qué significa pisotear el pasto y enturbiar el agua? Dice, y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Cuando dejamos de poner el fundamento de nuestro trabajo, el fundamento de nuestra adoración, el fundamento de nuestro ser, de todo nuestro ser, en la palabra de Dios, y empezamos a convertirnos en, de alguna manera, sectarios, o fariseos, o legalistas, de alguna manera estamos pisoteando el pasto, estamos enturbiando el agua. Y dice el Señor en el versículo 20, por eso, así dice el Señor omnipotente, yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas. O sea, hay algunos, y no tiene nada que ver con gordura física, porque si no yo caería en el juicio, pero ahí, derecho, sin escapatoria. Tiene que ver con que hay algunos que tienen todo para adentro, que se engordan, que se rascan para adentro, mientras los otros están pasando hambre y sed espiritual. Dice, han empujado con el costado y con la espalda, atacando a cornadas a las más débiles. Se han hecho lugar a los golpes, no inspirando, sino mandando. Pero entonces dice, yo les daré un pastor, mi siervo David. Y ahora voy a ir, porque la declaración de Jesús en Juan es, yo soy el buen pastor. Pero ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento y le refresco algunos versículos del Nuevo Testamento. Gálatas 2, 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces no tengo excusa, porque ese buen pastor me hace buen pastor. Por vivir en él, yo soy también, por añadidura, un buen pastor del buen pastor. Efesios 4. En Efesios 4, fíjense esto, nunca lo había visto, siempre lo tratan del establecimiento de los distintos ministerios. Pero Cristo, que llena todo y que es la cabeza de todo y que es la cabeza de este cuerpo hermoso que se llama iglesia, dice en el versículo 11 de Efesios 4, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Acá no le falta nada a la Biblia, pero muchos parecieran que lo entienden
leyéndolo, agregándole una parte. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y a otros los dejó tranquilos con la salvación y no los constituyó en nada. Eso no dice la Biblia. Todos de alguna manera somos constituidos para el servicio en alguna de estas diaconías. No todos seremos apóstoles, no todos seremos profetas, no todos tenemos el don de evangelista. Eduardo se cansa de hablar a los hermanos y nos dice, este tiene un don de evangelista, Pascual tiene un don de evangelista, esta hermana tiene un don evangelístico. Reconocemos dones, pero todos tenemos que pastorear y ser maestros de otros. ¿Por qué? Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo, para que toda la humanidad se conforme a la estatura de Cristo. O sea, tenemos un servicio que hacer. En Efesios 4, versículo 15, dice, viviendo la verdad en amor, vamos a crecer en todo como aquel que es la cabeza, Cristo. Dice, según la actividad propia de cada miembro. No habla de inactividad, no habla de aletargamiento, habla de que todos tenemos una actividad. Y yo quiero desafiar a todo este grupo a que nos pongamos las pilas, que pastoreemos la vida de alguien. No necesitamos un título para pastorear, necesitamos un corazón, el corazón de Jesús. Pero hagámoslo con cuidado para no caer, y ahora vuelvo a Ezequiel 34, donde el Señor le dirige la palabra y le dice a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Mis pastores, imagínense, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. Pregunta, ¿a quién estás cuidando? ¿Por quién estás haciendo algo? Tenemos que cuidar a alguien. ¿Acaso, dice los pastores, no deben cuidar el rebaño? Ah, no, pero es que esa es responsabilidad de Eduardo. No, no, esa es responsabilidad de Orville. No, 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 no. Esa es responsabilidad de Afib, o de David, o de Mario. Pero tenemos que cuidar el rebaño. Y le dice a esos pastores que se cuidan a sí mismos. El primer problema de un pastor es que piense primero en él antes que en el rebaño. Y el segundo, dice, ustedes se beben la leche y se visten con lana, pero matan las ovejas más gordas y no cuidan del rebaño. Ustedes están bien vestidos, ustedes están bien alimentados, pero no están cuidando mi gente. Fíjense, una tarea que el Señor les pide hacer que no hacían. No fortalecen a la oveja débil. No cuidan a la enferma, ni curan a la herida. ¿Estás fortaleciendo a las ovejas débiles alrededor tuyo? ¿Estás cuidando de la enferma alrededor tuyo? ¿Estás curando la herida de alguien herido? No van por la descarriada, dice, ni buscan la perdida. Estamos yendo por los perdidos, estamos yendo por los descarriados. Aquellos que están enojados no con Jesús, no con Dios, sino con un sistema. Aquellos que han sido maltratados, lacerados, hemos ido por ellos. Y yo les estoy predicando al coro, como dicen acá, porque yo sé que sí lo hacemos, pero es bueno recordar. Dice el Señor, al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. ¿No les parece que ya en el mundo hay demasiada crueldad y violencia como para que la gente venga a buscar un solaz de paz, un lugar de tranquilidad y salga trasquilada con tratos crueles y violentos? Porque después dice, por eso las ovejas se han dispersado. Querido, que nunca seamos nosotros motivos de dispersión, motivo de división. Dice, por eso
están a la merced de las fieras salvajes, porque las fieras están afuera. Pero ¿qué pasa si alguien cuando trata de venir a un lugar de cuidado, lo que se encuentra dentro son fieras? Ojo con eso. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se ocupe por buscarlas. Yo bendigo el corazón de cada uno de los que están acá, que late por buscar a esas ovejas perdidas. Dice, por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, que por falta de pastor han sido objeto del pillaje mis ovejas y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas. Pueblo de Dios, el Señor Jesús es el buen pastor y yo soy un imitador de Cristo, yo tengo que pastorear, ende ergo tengo que ocuparme de las ovejas del Señor, no cuidar de mí mismo, sino cuidar de aquello que a Dios le interesa, no cuidar mis intereses, sino cuidar lo que a Dios le hace latir el corazón. Porque después dice, por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor, yo estoy en contra de mis pastores y les pediré cuentas de mi rebaño. Les voy a quitar esa responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismo. Nunca más tengas provecho de la debilidad de una oveja. Dice, arrebataré de sus fauces a mis ovejas. Fíjense, pastores que estaban puestos para cuidar, tenían ya las ovejas en las fauces, en las mandíbulas, listas para morderlas. Y así dice el Señor Omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y cuidar a mi rebaño. Y lo hizo, lo cumplió. Él vino en el Nuevo Testamento. Jesús se presentó, soy el buen pastor. Dice, como un pastor que cuida sus ovejas cuando están dispersas. A Dios le interesa de nuevo esto. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Estas ovejas se dispersaron de miedo, por oscuridad, por un mal consejo, por un mal momento, por ver nubarrones. Nosotros tenemos que traer luz, conciencia. Dice el Señor, yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré. Por supuesto que aquí el texto habla del pueblo de Israel. Estoy extrapolando, haciendo una exégesis del texto para traerla a nuestros días y ponernos a nosotros en ese lugar. Dice, las apacentaré y las haré pastar en los mejores pastos. Démosles pastos buenos a nuestra gente. Dice, allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos. Yo mismo las haré descansar y las apacentaré. Buscaré a las ovejas perdidas, vendaré a las que están heridas y fortaleceré a las débiles. Estableceré con ellas un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces. Nuestro trabajo, hacer desaparecer esas bestias de adentro de la cabeza de nuestros cuidados, de nuestras ovejas, de manera que mis ovejas puedan habitar seguras, tranquilas. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haremos que ellos sean bendición para otras personas. Les instruiremos a que sean bendiciones para otras. Dice, y haré caer lluvias de bendición en tiempo oportuno, en su tiempo, en su tiempo. Fernando, en su tiempo. El Señor va a traer lluvias de bendición en tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto y la tierra entregará sus cosechas. No son las cosechas del pastor, son las cosechas de la tierra para esas ovejas que vivirán seguras en su propia tierra, con un yugo destrozado. Y entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa, ni serán devoradas por las fieras, nadie les infundirá temor. Para eso estamos, para que la gente nuestra no tenga temor, que viva confiada. Daré una tierra famosa por las cosechas y no sufrirán hambre
ni tendrán que soportar insultos de las naciones. Yo estoy con ellos. Son mi pueblo y ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Ojo, porque no son nuestras, son del Señor. Y el Señor, en su tiempo, nos va a dar lo mejor. Hoy me quedé pensando, antes de que arrancara el servicio, estaban hablando de los hermanos Carvajal, de Antonito y de la familia con COVID. Y alguien dijo, estamos en las manos de Dios. Qué diferente es decir esa frase cuando uno está en Dios que cuando uno está sin Dios. Puede exclamarla de una manera diferente. El que no está en Dios puede decir, debe decir, estamos en las manos de Dios, entre paréntesis, no tengo nada que hacer. Pero el que está en Dios dice, estamos en las manos de Dios, gracias a Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Somos pastores del rebaño de Dios. Y te digo una cosa, el rebaño está en toda la tierra, no solamente adentro de nuestra congregación, en todos lados. Sigamos adelante. Que el Señor los bendiga. Gracias, Esteban. Jesús es nuestro buen pastor. Y Él es la puerta del redil, como bien nos decías. Y la pregunta es, ¿entraremos? ¿Estamos adentro? Si no hemos entrado todavía, este es el día de salvación, como dice el Señor, como dice la palabra. Este es el día para llegar a Jesús, invitarlo a entrar en nuestras vidas, que el Señor sea el Señor, el único Señor de nuestras vidas. ¿Cómo se hace? Pidiendo perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, y pasar a una nueva vida. Hablar con Él, no hace falta demasiado, hablar con Él. Él nos escucha, Él te escucha y te abre la puerta al redil, que es la iglesia. No dejes pasar este día, no dejes pasar este día. Oramos si hay alguno de nosotros que participamos, que quisiera hacer ese pacto con el Señor, que quisiera abrirle el corazón, que quisiera entrar por esa puerta al redil, puede repetir, pero sintiéndolo profundamente de su corazón, esta oración. Repitan conmigo si es que verdaderamente necesitan entrar al redil. Padre Celestial, te damos gracias por Jesús. Gracias por el buen pastor. Venimos a ti tal cual somos, tal cual soy. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame. Recíbeme, Señor. Quiero que seas el Señor de mi vida, el resto de mi vida. Gracias por escuchar mi oración. Gracias por responderme. Gracias por aceptarme. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.